Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Comenzamos con imágenes en vivo del Capitolio. Hoy, un número de partidarios de Trump entraron a la fuerza al Capitolio y se enfrentaron con agentes de la ley. Todo sucedió mientras se validaba la presidencia de Joe Biden. El alcalde de D.C. ordenó un toque de queda hasta las 6 de la mañana de este jueves. Tendremos más de lo que sucede en nuestra edición de las 5. Y aquí en el Valle Central, la policía de la ciudad de Fresno ha revelado que han hecho un arresto en relación con el tiroteo que sucedió en el centro comercial Fashion Fair. El hecho y causó pánico entre clientes y empleados del lugar. Autoridades no estarán revelando el nombre del sospechoso debido a que se trata de un hombre de menor de edad. El menor de 17 años enfrenta varios cargos criminales que incluyen asalto con una arma mortal. Oficiales informaron que no se trató de una balacera al azar, sino un caso aislado, en donde una discusión terminó violenta. El objetivo previsto no fue herido. The suspect, a 17-year-old juvenile, was arrested yesterday afternoon without incident by our Magic Tactical team. An adult male who was with him. Por lo tanto, oficiales desconocen si el caso está relacionado con las pandillas. Por otro lado, un accidente en la línea de los condados de Fresno y Merced dejó a varios muertos. El hecho se registró este martes por la noche. De acuerdo a oficiales, una camioneta Chevy Silverado viajaba en la Interestatal 5 cuando se estrelló con un tráiler directamente. Ambos vehículos se prendieron en llamas. Por el momento, autoridades de la patrulla de caminos desconocen la razón del por qué la pickup se fue al carril opuesto. Oficiales dicen que el camión cargaba cartón al momento del choque, lo que causó un incendio intenso. El conductor del tráiler logró escapar con heridas leves. Desafortunadamente, las personas en la camioneta no corrieron la misma suerte. It's been confirmed the occupants of the Chevy Silverado did not survive. There was 2 adults and believed to be 3 children in the vehicle. Autoridades confirmaron que 2 adultos, una de ellas estaba embarazada y 3 niños perdieron la vida. Sus identidades aún no han sido reveladas. El accidente sigue bajo investigación. El Departamento de Policía de la ciudad de Parlier pide la ayuda del público para localizar a una adolescente desaparecida. Su nombre es Ohana Palomino, tiene 16 años y enfrenta un problema de salud. Fue vista por última vez este martes por la tarde en Parlier usando una sudadera color azul y pantalones negros. Es descrita como 5 pies 7 pulgadas, ojos castaños y pelo negro. Si la ve, se le pide que se comunique con la policía de Parlier. Al norte del valle, funcionarios de salud del condado de Stanislaus confirmaron que un menor ha muerto debido a complicaciones de COVID-19. Reportaron la muerte este martes. Autoridades de salud dicen que esta es la primera muerte pediátrica del condado. La edad del menor no será revelada. Autoridades informaron que contaba con una condición de salud médica. We see more deaths that are associated with people who have had underlying medical conditions. So for that reason, we ask our community members to please follow the public health guidances. It hasn't changed from the... El condado de Stanislaus ha reportado más de 36,000 casos. Por lo tanto, funcionarios de salud del estado se preparan para que otros reciban la vacuna contra COVID-19 durante la segunda fase. Por el momento aún continúa la primera fase. Esa fase cubre a trabajadores de salud y empleados y residentes en casas de ancianos. La segunda fase se espera que se dé inicio este martes en el condado de Fresno y incluye a personas mayores de 75 años de edad y trabajadores en escuelas, cuidado infantil, servicios de emergencia, comida y agricultura. Oficiales dicen que será un reto el proporcionar esas vacunas a los cerca de 200,000 trabajadores agrícolas en el Valle Central. It's going to be the logistics of administering the vaccine out there and making it to where the workers can go get it at a clinic or at medical facilities that are available for these workers. Y los asesores del Estado en cuestión con la vacuna estarán hablando sobre también incluir a trabajadores de mercados durante la siguiente distribución de la vacuna. Y una idea está dando mucho de qué hablar al sur de California. Algunos creadores de medicamentos quieren que niños sean parte de ensayos clínicos de la vacuna contra COVID-19. De acuerdo a las autoridades, las vacunas Pfizer y Moderna quieren hacer pruebas de la vacuna en niños, lo que podría suceder este verano. Algunos padres dicen estar de acuerdo con la idea, pero otros tienen dudas. So I know it's really controversial, but that's such a new vaccine, so I wouldn't get it to my kids. After it is cleared, the clinical trials and
been okayed by the FDA, then I would let them get vaccinated. I think everybody should get vaccinated. Algunos padres dicen estar preocupados sobre la posibilidad de los efectos de la vacuna. Por su parte, trabajadores esenciales en el condado de Los Ángeles muy pronto estarán recibiendo $5 adicionales por hora. Esto por seguir luchando durante la pandemia. La Junta de Supervisores aprobó este martes Hero Pay, lo que quiere decir pago para héroes. El pago adicional será aplicado a negocios que cuenten con por lo menos 300 empleados nacionalmente y más de 10 empleados por tienda. Este pago seguirá por los siguientes 4 meses. En otras cosas, el doctor Saúl Jiménez Sandoval ha comenzado su nueva posición como el presidente interino de la Universidad Estatal de California en Fresno. El doctor Jiménez Sandoval toma la posición del doctor Joseph Castro, quien asumió el puesto de rector en el Sistema Universitario Público de California. Jiménez Sandoval dice que la universidad es una fuente importante para que el Valle supere y su enfoque principal es de ayudar a que sus estudiantes se gradúen. Tengo una visión como presidente de enfocarme profundamente en los talentos que nuestros estudiantes tienen. Los estudiantes vienen a Fresno State con sus sueños y con sus aspiraciones y después se gradúan con un diploma de Fresno State que abre las puertas de oportunidad para ellos. El primer día del semestre para Fresno State es el 19 de enero. En el tema de educación, estudiantes aún tienen tiempo de inscribirse para clases esta primavera en el Colegio Comunitario de la ciudad de Fresno. El evento de registro extremo seguirá hoy hasta las 6 de la noche. Estudiantes pueden contactarse con el colegio para hablar con concejales y asesores. El evento de bienvenida del colegio también seguirá sucediendo hasta este jueves virtualmente. So extreme registration, you can call a phone number, you can go on our website, and you can talk to a counselor. You can find out if you're eligible for financial aid. It's a one-stop shop to get you in and get you enrolled in a short order of time. El Colegio Comunitario de Fresno seguirá ofreciendo clases por línea durante el semestre de la primavera. La escuela estará proporcionando materiales tecnológicos para esos estudiantes que los necesiten. Y hoy es el día de los 3 Reyes Magos y panaderos se la pasaron horneando la famosa rosca de Reyes. Este es un día especial para muchos niños de habla hispana. El día conmemora la visita del bebé Jesús de los 3 Reyes. La rosca representa el viaje de los 3 Reyes. El bebé dentro de la rosca representa cuando María y José escondieron a Jesús del rey Herodes. La panadería Café Oaxaca en la ciudad de Clovis dice que pasaron un día muy ocupado. Recibieron muchas órdenes. Ahorita ya estamos perdiendo la cuenta, pero lo más importante es de que estamos tratando de poner todas las órdenes en orden para poderles servir lo mejor que podamos. La tradición indica que a esa persona que le toque el bebé Jesús dentro de la rosca tendrá que hacer la cena del día de la calendaria el 2 de febrero. Feliz Día de los Reyes a todos los que celebran este día tan especial para muchos. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.